Vamos a empezar con quizás quién fue el culpable de que estas dos personas se conociesen. Liszt. Quiero citar un libro que va a ser central en esta charla, que fue escrito por un argentino que se llama Abel González. La verdad que no sé si Abel González, que nació en 1931, está vivo. Supongo que no, pero quizás es un longevo que sí está vivo. Nos podemos fijar en todo caso si Abel González, escritor, nació en Buenos Aires en 1931. Cuando este libro yo lo adquirí, estaba vivo. Y la verdad que no me fijé en esto, pero ahora me viene la duda. Ya Julia nos va a sacar la duda. Escribió un libro que se llama Elogio de la berenjena, anécdotas y recetas de cocina de gente muy famosa. Está muy bien el libro porque cuenta historias de gente famosa, sí, pero en relación a sus gustos por la comida. Lo interesante es cómo construye estas historias. Se basa en datos reales, pero también imagina datos que faltan. O sea que hay algo de ficción en estas historias, pero para que las cosas lleguen a buen puerto, no es necesariamente un invento que fuerza la historia, sino que a veces uno tiene que, como siempre pasa en la vida, exagerar para que nos entiendan, ¿no? Estoy muerto de cansado, y todos sabemos que no estás muerto, que apenas estás cansado. El amor es una buena ensalada, se llama el capítulo que reúne a dos personalidades, a George Sand, escritor, ahora les explico por qué, y a Frédéric Chopin. Estamos escuchando a Liszt, que es quien los presentó, pero vamos a escuchar a Chopin en breve. La primera vez que se sorprendió a sí misma fue el día en que, mientras estaba escribiendo su segunda novela, que se llamaba Lelia, comenzó a discutir con el poeta Alfred de Musset si a la merluza cocinada al vapor de champagne le convenían o no el ajo y el perejil. Estaban comiendo, estábamos situados en un mediodía de 1833, en una elegante posada de Venecia, adorada por los románticos viajeros franceses del siglo pasado. Ahí se sentían como en su casa y les parecía una cosa tan de ellos que la apodaban la embajada. En realidad, el establecimiento respondía a otro nombre, aunque nadie sabe ahora cómo se llamaba en aquellos tiempos, cosa que no importa demasiado para lo que sigue de esta historia. Lo que sí interesa saber es que un año entero pasó la escritora George Sand en Venecia, en compañía del autor de La confesión de un hijo del siglo. En ese libro, ligeramente escandaloso, de Musset, cuenta la tormentosa relación que los unió tan brevemente, pues en 1834 se separaron y a partir de ahí cada uno pudo comer la merluza como quería, a su aire, con ajo y perejil, sin nada, que es lo mejor, como ya sabrán muchos por haberla probado. Un día en que su amante estaba enfermo, George Sand hizo llamar a un médico para que lo atendiera. No bien lo vio entrar en la habitación, la escritora sintió que algo misterioso la impulsaba hacia ese hombre corpulento, de negra barba y piel aceitunada. Una semana después abandonó al enfermo, a de Musset, y se dedicó a vivir un apasionado romance con el médico, que se llamaba Alfred. También Alfred de Musset, que no podía creer lo que le estaba ocurriendo, se pasaba las noches llorando su amargura en una mesa del Café Florian, hasta que una mañana, después de 15 días de tormentos, habiendo sido abandonado 15 días antes por George Sand, resulta que su amante volvió a él como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntó por qué había regresado, ella le respondió enigmáticamente: ya he comido todo lo que tenía que comer. De Musset creyó que su caprichosa amiga había empleado una infeliz metáfora para decir que su entusiasmo por el médico ya se había saciado, pero en realidad, junto a ese italiano apasionado, bello como Apolo, según pensaba George Sand, vivió dos aventuras breves y paralelas. Una muy intensa, que transcurría en las penumbras de un cuarto lleno de espejos y tapices donde brillaba el rojo intenso de un lecho inverosímil, y otra, no menos placentera, acodada a la mesa de alguno de los hondos bodegones a los que la arrastraba el temperamental veneciano,
después o antes de hacerle el amor en forma salvaje. Más tarde, quizás porque lo asociaba con otros delirios, la escritora disfrutó, siempre que pudo, de la sublime brótola al cartocchio, hecha como la preparan aún hoy en ciertos fogones escondidos de Venecia, que para descubrirlos hay que ser de ahí. La receta es sencilla y maravillosa. Se pone la brótola en el centro de un papel encerado. Se la rellena de cebolla, morrones, ajo picado, un peperoncino pequeño pero picante. Se le echa por encima un poco de aceite de oliva, perejil picado y un puñado de alcaparras al vinagre. Se termina con abundante jugo de limón y 2 o 3 nueces de mantequilla fresca. Se cierra bien el paquete para que no se escapen los jugos y se lleva al horno fuerte durante 15 minutos. George Sand y su médico bebieron, cuando les tocó comer esta delicia, un Tokay de Lison, que es un vino blanco del Véneto, muy fresco, seco, liviano. Ella escribió que después de ese plato y de ese vino, estaba dispuesta a todo. En la parte de atrás del Teatro La Fenice había por esos años una trattoria que frecuentaban los gondoleros con sus mujeres. Ahí el médico, que evidentemente no era un dietólogo, le hizo probar a George Sand los mejores espaguetis que había comido en su vida. Mandaba en la cocina de la fonda una italiana joconda que solía compartir los platos con sus clientes. Esa noche comió con ellos una pasta que terminó de preparar en la mesa. En una sartén con un poco de aceite hirviendo puso un peperoncino triturado en el mortero, agregó panceta cortada en dados y la dejó hasta que estuvo bien crocante. Aparte, batió 2 huevos con sal y pimienta. Cuando los espaguetis estuvieron al dente, los escurrió y mezcló en una olla con los huevos. Luego puso el aceite con la panceta, agregó abundante queso rallado y llevó la olla a la mesa, donde siguió mezclando con una nuez de manteca. Les dijo a los amantes que es plato que se come muy caliente. Brindaron por el amor con un vino de un color rubí intenso. Desde esa época le quedó a George Sand un cariño entrañable por Venecia, al que volvió muchas veces. Allí encontró el silencio y los estímulos que necesitaba para escribir sus libros apasionados y comer a sus anchas, aunque nunca más se encontró con el médico aquel. Adoraba especialmente los grandes palacios venecianos, que en esos años estaban casi todos vacíos y tenían un aspecto más decadente que nunca. Muchos de ellos se vendían por unos pocos francos, ya que nadie los apreciaba y muy poca gente quería habitar en ellos. Imaginó la escritora que algún día habría de reunir el dinero necesario para comprar su sitio, como decía, en algún lugar del Gran Canal, pero aunque después ganó bastante dinero con sus obras, nunca concretó su proyecto y prefirió vivir en la campiña francesa, Mohat, en la misma casa en que diera a luz a sus 2 hijos, Mauricio y Solange, nacidos de su primer matrimonio. Estamos hablando del siglo XIX. Esta extraña mujer, esta escritora, que vestía siempre con ropas de hombre y firmaba con seudónimo masculino, escribía unos libros furiosamente feministas. Su verdadero nombre era Amandine Aurore Lucier Dupin. Y desde pequeña había adoptado una insólita costumbre que mantuvo durante el resto de su vida. Los lunes, los miércoles y los viernes comía ensalada de tomate. Martes, jueves y sábado cambiaba los tomates por la lechuga. Los domingos o eran espárragos o eran alcachofas, o berenjenas en otoño, según lo que hubiese. Y no es que le diera demasiada importancia a estos detalles, sino que conservaba los hábitos adquiridos en el convento de monjas ursulinas, en el que estudió sus primeras lecciones. Ahí estuvo de pupila luego de la muerte de su padre, que era uno de los coroneles predilectos de Napoleón Bonaparte. Se mató en España al caer de un caballo bobo que le habían obsequiado el rey Fernando VII, por varios servicios prestados. El padre se mató al caer. Cuando el monarca se lo dio, que no le tenía mucha simpatía, el coronel notó que el animal tampoco le gustaba demasiado. Se resistía a que lo montara y todo el tiempo le tiraba mordiscones. Una noche, mientras iba al galope, el caballo se espantó de unas sombras y con un corcoveo arrojó al jinete. Al caer, el coronel Dupin se partió la columna vertebral contra unas piedras y murió al instante, casi sin darse cuenta. No menos inesperada muerte tuvo la madre de la escritora. Un día, mientras hablaban y cosían, ya instaladas en París, pidió a su hija que le alcanzara un espejo para retocarse el peinado. Apenas se había mirado en él cuando se le cayó de la mano y la vida se le fue de inmediato, sin el menor anuncio y sin ningún suspiro. Por entonces, Amandine, que luego sería George Sand, ya se había casado con el barón de Dudevant, un rico hacendado del que se divorció más tarde para iniciar una íntima amistad con el periodista Henry de Latouche,
director de Le Figaro, y notable gourmet, que fue quien le contagió el virus de la buena mesa y le sacó estas ideas raras de comer ensalada lunes, miércoles y viernes y ensalada martes y jueves, y sábado y domingo. Fue en esa época cuando la joven baronesa comenzó a vestirse con ropas masculinas, hábito que provocó más de un escándalo en los asombrados círculos parisinos. Ella misma lo cuenta en Historia de mi vida, una de sus obras más deliciosas y perdurables. Dice lo siguiente: yo tenía buenas piernas y mis pies se habían acostumbrado a los grandes zuecos que usaba para caminar en el campo, donde estaba nuestra casa en Nohant. Por las calles de París me encontraba como un barco sobre un bloque de hielo. El calzado fino se me rompía en 2 días. Los tacones me hacían resbalar. No sabía recogerme la falda. Siempre estaba sucia y desaliñada. Los hombres llevaban por entonces unas levitas cuadradas que le llamaban propietarias y que le llegaban hasta las pantorrillas. Yo me mandé a hacer una igual de paño gris con pantalón y chaleco del mismo color y con un sombrero alto y una corbata de lana. Muy bien podía pasar por un estudiante de primer año. Lo que más me gustaba eran las botas, y no me las habría quitado ni para dormir. Con ellas andaba sin resbalar, recorría París de un extremo a otro, me sentía con ánimos de dar la vuelta al mundo. Hay que recordar que las mujeres, en esos años, excepto las del pueblo bajo, apenas caminaban por la ciudad y se cuidaban mucho de cansarse, pues creían que era malo para la salud y para la crianza de los hijos. Tampoco las mujeres frecuentaban los cafés o las tabernas, porque no era esa la costumbre. Sin embargo, George Sand, vestida con levita y pantalón, compartía la mesa de esos sitios con un grupo de amigos artistas, entre los que se encontraban, además de Próspero Mérimée, de quien se enamoró con súbito arrebato, Honorato de Balzac y quien estamos escuchando, Franz Liszt. En esos cafés, George Sand no solamente tomaba vino y cerveza, como lo hacían los varones, sino que también fumaba cigarros, como ellos, y hasta usaba bastón. Su silueta en esa época era grácil y menuda. Después, con la edad, iba a adquirir una rotunda cintura a la florentina, que es, dicen, la más abultada de la tierra. Claro que eso lo afirman las genovesas, que a su vez, según las florentinas, desarrollaban brazos de picapedrero, no bien dejaron la adolescencia. Lo cierto es que George Sand, en su juventud, tenía fama de mujer inteligente y seductora. Además, amante de la buena vida. Pero la historia de amor a la que nos queremos referir empieza en 1837. Unos años antes, en 1831, Chopin se había exiliado por la entrada de los rusos a Varsovia y hizo de París su hogar, y ahí forjó un nombre. Su reputación se basaba en lo delicado y poético de su música y en su extraordinaria facilidad con el teclado. Pero era un snob de exquisitos modales. Pronto fue célebre en los círculos aristocráticos, prefería las interpretaciones privadas en los salones de la nobleza parisina a la atención y al compromiso de exponerse al público general, y se fabricó una carrera muy lucrativa enseñando a las damas de la cuna aristocrática. Esto que les acabo de contar no forma parte del relato de Abel González. El relato de Abel González cuenta que en 1837, apenas 6 años después de lo que les contaba, Chopin fue presentado a George Sand. Y ahí, entonces, empieza la historia en la que nos queremos concentrar. Cuando Liszt le presentó a Chopin, estamos escuchando ahora a Chopin, cuando le presentó a George Sand a Chopin era 1837 y el músico ya estaba enfermo, a Chopin me refiero. Transitaba momentos de honda melancolía. Juntos, George Sand y Chopin viajaron a Mallorca en compañía de los hijos de ella, donde pasaron un año terrible y a la vez
maravilloso. Si es que esas dos cosas antagónicas pueden darse al mismo tiempo, sin que una prevalezca sobre la otra. El compositor era un individuo que, además de haber sido un snob y de haber tenido una imagen exquisita, no solamente en la elaboración de sus músicas, sino también en la forma de componer, de actuar arriba del escenario, si que se puede decir así, y también de actuar en su vida diaria. Era a la vez un tipo que llevaba la tristeza y los temores a flor de piel. Sigo leyendo entonces a González, que dice: Chopin sentía un miedo horrible de estar lejos de París, porque ahí era el niño mimado de los salones más elegantes, adoraba las formas de la naturaleza, pero el sol, la lluvia y el viento y las noches de luna lo apesadumbraban. Y como apenas comía, estaba siempre débil. Solía encerrarse en su cuarto, donde componía las melodías más sublimes y perfectas de un solo tirón, sin corregir casi nunca nada. ¿Cómo fue la vida de ellos en Mallorca ese año hermoso y fatal a la vez? Chopin solo estaba alegre después de la cena, cuando jugaba incansablemente con los pequeños, con los hijos de George Sand, que lo adoraban. Tenía con ellos una paciencia infinita y dejaba que estuvieran cerca de él incluso cuando tocaba sus improvisaciones en el piano. De día ella les daba lecciones a sus hijos, hacía las compras y los quehaceres de la casa, barría, cosía, lavaba la ropa y se empeñaba en inventar todos los días un plato distinto para beneficio de Chopin, que así alumbraba algo de apetito. De esa temporada es la famosa ensalada Chopin, que es lo que más los unió y de la cual voy a dar la receta finalmente, así que prepárense para tomar nota, porque por ahí pueden vivir alguna historia semejante. Esa famosa ensalada Chopin que inventó George Sand se comenzó a servir luego en muchos restaurantes de París, cuando el músico polaco la hizo popular al pedirla. Era Chopin que llegaba a los restaurantes y decía: quiero esta ensalada. ¿Pero cómo es esa ensalada? Él lo decía, y la ensalada, sabiendo de dónde venía y a quién alimentaba, se convirtió en un plato característico de muchos salones de comida. 10 años vivieron enamorados George Sand o Amandine y Chopin. Ella lo cuidó abnegadamente y él quiso ahorrarle el terrible dolor de su muerte que presentía cercana. Vamos a hacer un alto en este momento y nos vamos a ir a una pausa y dejamos picando este teclado. Antes de la pausa, quiero comentar algunos mensajes que nos llegan. Primero, que Julia confirmó que Abel González falleció en el 2012. Y alguien se comunica y dice: ¡ay, sí! Musset y George Sand se mataban y luego comían carbonara en el Café Florian. Está en ese libro, El elogio de la berenjena. ¡Qué maravilloso libro! Nunca más lo pude conseguir. Yo lo compré
no sé, no recuerdo dónde ni cuándo, pero nunca más lo vi por ningún lado. Estamos escuchando a Chopin, estamos contando la historia de amor entre él y George Sand, que duró 10 años. Recuerden que Chopin era un dandy, tenía algo de dandy en su forma de vestir. Un día le comentó un amigo: ¿crees que estoy amasando una fortuna? Los carruajes y los guantes blancos son más caros y sin ellos no se puede decir que uno no tiene gusto. Así era el mundo en aquel entonces y así pensaba este muchacho por esa época, que escribió sus primeras obras para sus propios conciertos, aunque también las interpretaban otros. Encontró su voz única tras abandonar esos conciertos y dedicarse a componer su obra maestra, refinando un estilo simple, melódico, que escribía de corrido, muchas veces para sus discípulos. Se dice que su virtuosismo alcanzaba un grado sublime en el drama de sus obras más complejas. Esas obras eran conciertos ya a gran escala. Muy interesado en las formas de la danza, en el vals, que estuvimos escuchando bastante en el bloque anterior, y mostró su identidad polaca también en muchas composiciones a través de las mazurcas y las polonesas. Les contaba que se conocieron en 1837 porque Liszt los presentó y que vivieron 10 años apasionados. En ese momento en que deciden irse a Mallorca porque él tenía problemas de salud y pretendidamente el clima del lugar lo iba a favorecer, es que George Sand escribe un librito que se llama Un invierno en Mallorca. Quienes están mirándonos por YouTube van a ver la edición que tengo yo, que tiene muchos años. Está editado en Palma de Mallorca por la editorial Clumba en 1051. Estoy leyendo los números romanos. 1951. Está editado este libro. Lo compré usado. Dice Palma de Mallorca, 20 de febrero de 1969. Lilith y Nené. Se ve que lo compraron juntos otra pareja de enamorados. Ojalá sea así. Estuve leyéndolo ayer de noche para ver qué sucedía en ese invierno en Mallorca y me encontré con un pasaje en el capítulo 4 donde George Sand, sin mencionarlo a él, cuenta la situación dramática que vivía, preocupada por la salud de su amor. Estábamos pues solos en Mallorca, como en un desierto, y cuando las subsistencias diarias estaban aseguradas mediante la guerra a los monos, la guerra de los monos es porque había muchos monos en la zona donde ellos estaban viviendo, nos reuníamos como en familia alrededor de la estufa para burlarnos de ellos. Pero a medida que el invierno avanzaba, la tristeza paralizaba en mi interior los esfuerzos de alegría y de serenidad. El estado de nuestro enfermo, Chopin, sin mencionarlo, empeoraba constantemente. El viento gemía en la torrentera, la lluvia azotaba nuestros cristales, la voz del trueno atravesaba nuestros espesos muros y ponía una nota lúgubre entre las risas y los juegos de los niños. Las águilas y los buitres, envalentonados por la niebla, venían a devorar nuestros pobres gorriones hasta el mismo ganado que cubría mi ventana. El mar furioso retenía las embarcaciones en los puertos y nos sentíamos prisioneros, lejos de todo socorro ilustrado y de toda simpatía eficaz. La muerte parecía cernirse sobre nuestras cabezas para apoderarse de uno de nosotros y éramos solos para disputarle su presa. No había una sola criatura humana a nuestro alcance que no hubiese querido, por el contrario, empujarle hacia la tumba para acabar lo más pronto posible con el pretendido peligro de su obesidad. Este pensamiento de hostilidad era espantosamente triste. Nos sentíamos bastante fuertes para sustituir a fuerza de cuidados y de sacrificios la asistencia y la simpatía que se nos negaba. Es más, creo que en tales pruebas el corazón se engrandece y el afecto se exalta, fortificando con toda la fuerza que obtienen el sentimiento de la solidaridad humana. Pero nuestras almas sufrían al verse arrojadas en medio de seres que no comprendían este sentimiento y para los que, lejos de sentirnos compadecidos por ellos, nos era preciso sentir la más dolorosa lástima. Entonces sentía las más vivas perplejidades. No tengo noción científica de ninguna clase y me hubiera sido necesario ser médico y gran médico para cuidar de la dolencia con toda la responsabilidad que pesaba sobre mi corazón. El médico que nos visitaba y de quien no pongo en duda ni el celo ni el talento se engañaba
como todo médico, incluso de los más ilustres, puede engañarse y como, según él mismo confesaba, todo sabio sincero se ha engañado. La bronquitis había sido sustituida por una excitación nerviosa que producía muchos síntomas de una tisis laringia. El doctor, que había visto estos síntomas en ciertos momentos y que no veía los síntomas contrarios evidentes, para mí en otras horas, se había pronunciado por el régimen que conviene a los tísicos: sangrías, dietas y lacticinios. Todas estas cosas eran absolutamente contrarias y la sangría le hubiese sido mortal. El enfermo lo intuía y yo, que, sin saber nada de medicina, había cuidado a muchos enfermos, tenía el mismo presentimiento. Sin embargo, temía dejarme llevar por este instinto que podía engañarme y luchar contra las afirmaciones de un profesional, y cuando veía que el enfermo empeoraba, me entregaba, en verdad, a grandes angustias, como cualquiera puede comprender. Una sangría le salvará, me decían, y no accedéis a que se la hagamos. Morirá entonces. Sin embargo, había en mi interior una voz que decía: una sangría lo matará y si tú la evitas, sanará. Esto escribía George Sand en su libro Un invierno en Mallorca, recordando ese periodo, ese año final en la vida de Chopin que lo llevó a Mallorca con la ilusión de que el clima mejoraría su situación. Esto que ella escribía sucedía en 1847, y una de las tardes de ese año, Chopin, adelantándose a su muerte y queriéndole ahorrar a ella esa situación, le pidió algo que suena imposible. Le dijo que tenían que dejar de verse. Parece que estaban los dos sentados en el césped del jardín de la casa, un día soleado de agosto, y dichas palabras la dejaron a ella con una sensación ambigua. Se tomaron de la mano, lloraron y solo se vieron una vez más, cuando él partió hacia Inglaterra y Escocia para dar una serie de conciertos. Pero finalmente hizo crisis y murió un poco después, el 17 de octubre de 1849. La muerte de Chopin modificó la obra literaria de George Sand. Nunca más dejó su casa solariega y ahí vivió y trabajó hasta sus últimos instantes. Adoró a sus 4 nietos, escribió para ellos una serie de cuentos que no merecen haber caído en el olvido. Sus novelas se llenaron de historias tristes y de heroínas y de héroes campesinos, amantes del amor y de la vida simple. Y en sus últimos años apenas sí vistió ropas masculinas y nunca dejó de abogar por los intereses de las mujeres. Quería para las mujeres igualdad de derechos. Aborrecía a los maridos dominadores y pensaba que la superioridad no se mide por el sexo, sino por la inteligencia. Adhirió a las ideas progresistas y siguió alternando, según los días de la semana, los tomates y las lechugas, hasta el momento final que le llegó en 1876, el 8 de junio. Estamos en el mes de junio. Poco antes de cumplir 72 años, la encontraron muerta en un sillón de su alcoba. En su mano derecha tenía apretado un antiguo relicario de marfil. Cuando lo abrieron, no encontraron ninguna foto. Guardé para el final entonces la receta de la ensalada Chopin que inventó George Sand y que de tanto pedirla en los comederos de París se convirtió en aquel entonces en una ensalada famosa. George Sand la preparaba así en su cartuja de Mallorca.
Le quitaba la piel a unos ajíes asados. Hidrataba apenas unos tomates desecados. Los cortaba en cuadrados pequeños, añadía trozos de anchoas en aceite, unas pocas alcaparras y rodajas de aceitunas verdes sin carozo. Arreglaba todo con sal, pimienta, vinagre de vino y aceite de oliva virgen. No le ponía ajo porque Chopin aborrecía esa extravagancia mediterránea, como la llamaba. Se comía acompañada con pan casero y un queso de cabra. El músico no bebía vino, lo cual es una pena, pero su ensalada va muy bien con un tinto, ligeramente fresco. Dice Abel González, quien nos ayudó a contarles esta historia: esta ensalada no desentona tampoco con los rosados, se refiere a los vinos, esos que tanto le gustaba a Gargantúa y al fugaz médico veneciano que había sido amante de George Sand, médico que de las cosas del chantar y del querer sabía mucho más que el pobre Chopin. Algunas personas se comunican con nosotros, por ejemplo, dice: hermoso programa, gracias, y nos mandan un regalito que, así como lo estoy viendo, parece ser un extracto del libro Mi Ángel, Mi Todo, Mi Yo, vida íntima de grandes músicos a través de 500 cartas de amor. Aparecen en el envío algunas cartas de amor de George Sand, que suponemos son para Chopin. Nos vamos a la pausa y seguimos adelante. No se queden con las ganas, ¿o sí?